Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde desentraumamos los misterios, celebramos los regresos esperados y nos emocionamos con cada nueva propuesta del universo del streaming. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una noticia que ha hecho temblar los cimientos de Netflix y ha provocado un subido superíndice 3N de azúcar a todos los fans de las comedias románticas turcas. Lo han adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el regreso esperado de la o Serkan y Uzge vuelven con una nueva serie en Netflix. Su copyright que muchos de ustedes tan emocionados como yo, porque la química arrolladora entre estos dos actores es innegable y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es simplemente irresistible. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia, los invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Encontrar en las últimas noticias, análisis, teorías y chismes sobre sus series y películas favoritas, que no se pierdan ni un solo detalle. Activen la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ningún vídeo. Y ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en este apasionante tema. El rumor se veno cocinando a fuego lento desde hace semanas, alimentado por os, fotos enigmáticas en redes sociales y comentarios sugestivos de allegados a la producción superíndice 3N. Pero finalmente Netflix lo ha confirmado oficialmente, Serkan y Uzge, los nombres artísticos que, aunque no se nos hayan revelado sus nombres verdaderos, ya resuenan en nuestros corazones, protagonizaron una nueva serie original que promete hacernos suspirar, reír y por supuesto, enamorarnos. La información superíndice 3N, toda agua escasa, ha sido suficiente para desatar un torbellino de emociones entre los fans. Lo que sabemos con certeza es que se trata de una comedia romántica ambientada en Estambul, una ciudad que ya de por sí es un personaje en cualquier historia turca que se precie. Los paisajes, la cultura, la gastronomía, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que nos transporta a un mundo de ensueño o. Pero, ¿de qué copyright tratar la serie exactamente? Es donde entramos en terreno especulativo porque Netflix, como suele hacer, se guarda muy bien sus secretos. Sin embargo, veis donos en el escueto comunicado oficial y en algunos rumores que han ido filtrándose, podemos hacernos una idea bastante aproximada. Todo apunta a que la serie girará en torno a dos superíndice 3 benes profesionales que se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto como Serkan, al parecer, interpretar a un arquitecto brillante pero con un carácter un tanto difícil, obsesionado con el trabajo y con una vida personal bastante desorganizada. Uzge, por su parte, dar vida a una diseu adora de interiores creativa y adora, con una visión superíndice 3N del mundo mucho optimista y relajada. Como pueden imaginar, la convivencia entre estos dos personajes tan opuestos no será nada fácil. Chocar constantemente discutir por cada pequeño o detalle y se sacar de quicio mutuamente. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, detrás de tanta tensión superíndice 3N y desacuerdo se esconde una atracción superíndice 3N irresistible que irá creciendo poco a poco hasta convertirse en un amor verdadero. ¡Ay, el amor! Ese sentimiento capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar incluso a las personas sonas. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, son unos autocopyrightticos románticos empedernidos y disfrutan enormemente viendo CU superíndice 3 se desarrolla una historia de amor en la pantalla. Y si además esa historia es protagonizada por dos actores con tanta química como Serkan y Uzge, el resultado es simplemente explosivo. Pero no todo será romance y corazones latiendo a 1000 por hora. La serie también copyright en explorar temas como la amistad, la familia, la ambición superíndice 3N profesional y los desafíos de la vida moderna. Veremos a los protagonistas enfrentarse a situaciones complicadas, tomar decisiones difíciles y aprender a crecer como personas. Y todo ello, por supuesto, aderezado con una buena dosis de humor y situaciones CU superíndice 3 micas que nos harú reír a carcajadas. Otro aspecto que me parece muy interesante de esta nueva serie es la ambientación superíndice 3N en Estambul. Como ya he mencionado antes, esta ciudad tiene un encanto especial que la convierte en un escenario perfecto para cualquier historia de amor. Sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos, sus mezquitas majestuosas y sus vistas panorámicas al bus superíndice 3 esforo crean una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que nos transporta a otro mundo.
Estoy seguro de que la serie aprovechará al máximo este escenario tan rico y variado, mostrándonos la belleza y la diversidad de Estambul en todo su esplendor. Y no me cabe duda de que la gastronomía turca también copyright tendrá un papel importante en la historia, tentándonos con sus deliciosos kebabs, sus dulces baklavas y su aroma tico tu copyright. Ya me estoy entrando hambre solo de pensarlo. Ahora bien, hablemos de lo que realmente nos interesa a todos, la química entre Serkan y Uzge. Como ya he dicho antes, estos dos actores tienen una conexión superíndice 3 en especial que traspasa la pantalla. Su complicidad, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones son simplemente impresionantes. Estoy convencido de que en esta nueva serie volverá a regalarnos momentos inolvidables, llenos de pasión superíndice 3N, ternura y humor. Veremos CU superíndice 3 sus personajes se enamoran poco a poco, superando todos los obstáculos que se interponen en su camino. Y por supuesto disfrutaremos de esos besos robados, esas miradas CU superíndice 3 cómplices y esos abrazos que nos hacen suspirar de emoción superíndice 3N. Su copyright que muchos de ustedes estarán pensando pero CU, ¿dónde se estrena la serie? Pues bien, aquí viene la mala noticia. Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno. Sin embargo, veis hundonos en los tiempos de producción superíndice 3N habituales y en algunos rumores que circulan por la red, podemos estimar que la serie llegará a nuestras pantallas a finales de este o más menos o principios del superíndice 3 simo. Así que mientras esperamos pacientemente el estreno, podemos ir calentando motores viendo otras series y películas turcas en Netflix. La plataforma de streaming cuenta con un amplio catálogo de producciones otomanas, que abarcan desde comedias románticas hasta dramas y superíndice 3 ricos, pasando por thrillers de acción superíndice 3N y series de suspense. Seguro que encuentran algo que les guste. Y hablando de recomendaciones, les dejo aquí abajo en la descripción superíndice 3N del vídeo algunas de mis series turcas favoritas en Netflix. No se las pierdan, porque son una autocopyright-tica joya. Pero volviendo al tema que nos ocupa, el regreso de Serkan y Uzge es sin duda una de las noticias muy emocionantes de la más menos o para los amantes de las comedias románticas turcas. Estoy convencido de que esta nueva serie nos hará pasar momentos inolvidables, llenos de diversión superíndice 3N, emoción superíndice 3N y por supuesto, mucho amor. No puedo esperar a verlos juntos de nuevo en la pantalla y a disfrutar de su química arrolladora. Estoy seguro de que esta serie será uno con diéresis copyright sito rotundo y que nos enamorará a todos. En resumen, hoy hemos hablado del esperado regreso de Serkan y Uzge en una nueva serie de Netflix. Una comedia romántica ambientada en Estambul que promete hacernos suspirar, reír y sobre todo, enamorarnos. Hemos analizado los posibles argumentos de la serie, hemos hablado de la química entre los protagonistas y hemos especulado sobre la fecha de estreno. En definitiva, hemos hecho un repaso exhaustivo a todo lo que sabemos hasta ahora sobre este emocionante proyecto. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Están tan emocionados como yo por el regreso de Serkan y Uzge? ¿Qué copyright esperan de esta nueva serie? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría ver? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutar de las más menosas cosas. Así que Ruan, amén, sueu más menos en y por supuesto vean muchas series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta pronto. Ahora bien, para expandir esta noticia y mantener ese mismo tono, vamos a sumergirnos aún más en los detalles que rodean este esperado proyecto. Asterisco asterisco profundizando en los personajes, más allá del arquetipo asterisco asterisco. Si bien ya hemos esbozado los perfiles de Serkan y Uzge, vale la pena explorar con mayor detalle qué tipo de matices podríamos esperar en sus personajes. No nos conformemos con el típico arquitecto workaholic y la diseñadora bohemia. Queremos profundidad, dilemas morales y un arco de transformación convincente.
Imaginemos que Serkan no es simplemente un adicto al trabajo, sino que arrastra un trauma del pasado que lo impulsa a buscar la perfección en cada proyecto, una manera de controlar un mundo que en su momento se desmoronó. Tal vez la presión familiar por mantener un legado arquitectónico de renombre pesa sobre sus hombros, impidiéndole disfrutar del presente. Esta carga emocional podría manifestarse en su mal humor y en su aparente frialdad, pero también podría ser la clave para que Uzge, con su calidez y empatía, logre derribar sus muros. Por otro lado, Uzge podría no ser simplemente una soñadora ingenua. Detrás de su optimismo contagioso, tal vez se esconda la necesidad de escapar de una realidad familiar complicada o de una serie de desilusiones amorosas. Su creatividad podría ser su refugio, su forma de encontrar la belleza en un mundo que a veces parece hostil. Quizás su encuentro con Serkan, un hombre aparentemente tan diferente a ella, sea la oportunidad de descubrir una nueva fortaleza interior y de aprender a confrontar sus propios miedos. *** Estambul, un escenario con historia y personalidad ***. Ya hemos destacado la importancia de Estambul como un personaje más de la serie, pero podemos ir aún más allá. No se trata solo de mostrar los lugares turísticos más emblemáticos, sino de adentrarnos en los barrios menos conocidos, en las historias que se esconden detrás de cada fachada, en la vida cotidiana de sus habitantes. Imaginemos que la serie nos lleva a perdernos en el Gran Bazar, donde los protagonistas deberán encontrar un objeto antiguo que será clave para su proyecto. O que nos muestra la vibrante vida nocturna de Beyolu, donde Serkan y Uzge comparten un baile improvisado bajo las luces de neón, sintiendo por primera vez la chispa de la atracción. También podríamos explorar los barrios más conservadores de Üsküdar, donde las tradiciones chocan con la modernidad y donde los protagonistas deberán enfrentarse a prejuicios y estereotipos. Además, la serie podría aprovechar la rica historia de Estambul para entrelazarla con la trama principal. Tal vez el edificio en el que están trabajando Serkan y Uzge tenga una conexión con un antiguo imperio otomano, o quizás descubran un secreto oculto en sus cimientos que cambiará su perspectiva sobre la ciudad y sobre ellos mismos. *** La gastronomía turca, un festín para los sentidos ***. No podemos hablar de Estambul sin mencionar su deliciosa gastronomía. Los aromas y sabores de la cocina turca son una parte integral de la cultura y podrían ser un elemento clave para construir la relación entre Serkan y Uzge. Imaginemos una escena en la que Serkan, un hombre acostumbrado a la comida rápida y a las cenas de negocios, prueba por primera vez un auténtico kebab callejero preparado por un vendedor ambulante. La explosión de sabores en su boca lo sorprende y lo obliga a detenerse por un momento para apreciar la simpleza y la autenticidad de la experiencia. O tal vez Uzge invite a Serkan a su casa para cenar con su familia, donde lo recibirá con un festín de platos tradicionales, desde el *dolma* hasta el *kunefe*. La calidez del ambiente familiar y la generosidad de la comida turca ayudan a Serkan a bajar la guardia y a conectar con Uzge a un nivel más personal. Más allá del romance, amistad, familia y ambición ***. Si bien el romance será el motor principal de la serie, es importante que la trama explore también otros aspectos importantes de la vida de los protagonistas. La amistad, la familia y la ambición profesional son elementos clave para construir personajes complejos y para que la serie resuene con una audiencia más amplia. Podríamos ver a Serkan lidiando con la presión de su padre para que continúe con el negocio familiar, mientras que él sueña con construir sus propios proyectos y dejar su propia huella en el mundo de la arquitectura. O a Uzge luchando por abrirse camino en un sector competitivo, enfrentándose a prejuicios de género y demostrando su talento a pesar de las dificultades. También podríamos explorar las relaciones de amistad de los protagonistas, mostrando cómo sus amigos los apoyan, los aconsejan y los ayudan a superar los obstáculos que se interponen en su camino. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las familias de Serkan y Uzge, que sin duda aportarán un toque de humor y drama a la serie. Especulando sobre el título y la banda sonora ***. Aunque todavía no se ha revelado el título de la serie, podemos especular sobre algunas posibilidades. Un título que refleje la dualidad de los protagonistas, como opuestos conectados, o diseño del destino, podría ser una buena opción. También podríamos optar por un título más poético que evoque la magia de Estambul, como Susurros del Bósforo o El color del amor. En cuanto a la banda sonora, espero que la serie combine melodías tradicionales turcas con ritmos modernos y pegadizos. Una canción principal interpretada por un artista turco de renombre podría ser un gran éxito y contribuir a la popularidad de la serie.
El impacto del regreso de Serkan Yuzge en la cultura pop turca. El regreso de Serkan Yuzge no es solo una noticia emocionante para los fans de las comedias románticas turcas, sino que también podría tener un impacto significativo en la cultura pop del país. Su popularidad podría impulsar el turismo en Estambul, aumentar el interés por la gastronomía turca y promover la imagen de Turquía como un país moderno y cosmopolita. Además, el éxito de la serie podría abrir las puertas a nuevos talentos turcos en la industria del entretenimiento y consolidar la posición de Turquía como un importante centro de producción de contenido audiovisual. En definitiva, el regreso de Serkan Yuzge es mucho más que una simple comedia romántica. Es un evento cultural que promete hacernos vibrar, reír y soñar. Así que prepárense, Seriu Copyright Filos, porque el amor está a punto de florecer en Estambul. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad sobre esta emocionante serie. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.